Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, Mirando la Vida está frente a ustedes. Y como siempre decimos, el título de este programa es Observar lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, no estamos ajenos a todas estas cosas que están pasando en nuestro medio. Como por ejemplo estos rayos extraños, que yo tengo unos cuantos años, pero nunca supe o entendí que tantos seguidos se descargaran sobre la Tierra, haciendo lamentablemente tanto daño. Como por ejemplo en la costa, que se llevó a estos chicos y tan jóvenes, llenos de ilusiones, iban a pasar muchos días, jóvenes ellos, y lamentablemente los sorprendió la muerte. Y como creyentes en el Señor, mi pensamiento enseguida fue: ¿habrán estado preparados? ¿Habrán estado preparados para enfrentar la eternidad? Y ese es el tema que junto con Adolfo, nuestro invitado de hoy, Adolfo Abal, pastor de nuestra iglesia, vamos a desarrollar, para que usted sepa que usted, como nosotros, tenemos eternidad en nuestra vida. Adolfo, te dejo para que aclares esto de la eternidad, que no es fácil entender con nuestra mente es fácil, tan finita. Pero es así. Un tema relevante que toda persona, todo ser humano debe de saber qué pasa después de la muerte física, porque de todas maneras, sea por lo que fuere, por la enfermedad o por el rayo, como vos comentabas, o por lo que fuera, bueno, este estuche va a quedar aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, el alma y el espíritu, este es el gran tema, ¿a dónde van? Y esto es un poco lo que las Sagradas Escrituras desarrolla, es un tema sumamente amplio, pero sumamente importante que la gente sepa, ¿no? Porque muchos no leen la Biblia, no conversan con la gente tiene su Biblia y la tiene en una repisa, no la lee, no sabe qué contenido tiene. Bueno, esto es lo importante. Ver en las Sagradas Escrituras qué tiene que decirnos acerca de la eternidad, porque eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un texto sumamente importante en el libro de Eclesiastés, donde muestra la obra que Dios ha hecho con respecto al ser humano. Dice la Escritura que hizo al hombre y a la mujer semejantes a él en cuanto a moral y en cuanto a espiritualidad, pero puso eternidad. Esto es lo que dice el texto y lo vamos a leer porque es interesante que se sepa que no estamos diciendo nada de nuestra cuenta, sino lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y entonces leemos en Eclesiastés, de la pluma del sabio Salomón, uno de los más grandes sabios que tenemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando escribe el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, un libro que habla justamente de todo lo que ocurre debajo del cielo, de todo lo que ocurre debajo del sol. Son expresiones que se repiten una y otra vez y que tienen que ver con la vida física del ser humano. Pero, sin embargo, la palabra Dios está 42 veces en el libro. Es decir, que se ocupa de lo que pasa aquí abajo, pero también tiene que ver con lo que Dios hizo y lo que Dios piensa. Entonces leemos en el verso 11 de este capítulo 3 de Eclesiastés, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, está mirando toda esa creación hermosa que Dios ha hecho, que lo comenta en los versos anteriores, pero hay algo sumamente importante aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ahora la expresión que tiene que despertar inquietudes espirituales en nuestros televidentes. Dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que tenemos aquí una expresión que tiene que calar muy hondo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Dios hizo algo perfecto, precioso,
a su imagen, a imagen de Dios lo hizo, en cuanto a lo moral y en cuanto a lo espiritual. Y puso eternidad. Es decir, que está hablando de algo que tiene que ver con trascender la muerte física. Y esto es sumamente importante porque la gente no sabe a dónde va a ir después de la muerte. Es verdad. Esto es una lástima, ¿no? ¿Sabes? Sí, es decir, los que tenemos la fe puesta en Dios y sabemos de este versículo y sabemos que tenemos eternidad, es nuestro pensar muchas veces aquel que está agobiado, que está triste, que está enfermo, que tiene miles de problemas en este mundo. La solución, quitarse la vida. Pero lamentablemente, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Porque arriba en el cielo hay dos lugares. Uno para estar con Cristo que nos salvó, pero debemos de creer en Él y aceptar la salvación de Él para vivir la eternidad placentera, hermosa, como dice la palabra de Dios. Pero si no hemos creído en Él, hay otro lugar tremendo que es de condenación y de sufrimiento eterno. Entonces el que se quita la vida aquí en la tierra y pasa la eternidad sin Dios, es peor estar allá que lo que puede sufrir en la tierra. Lo que pasa es que eso es una muestra de la indiferencia del ser humano para con Dios, para con su plan de salvación en la persona y en la obra de Jesús. Entonces, cuando no se conocen estas cosas, no se saben, parecería ser que la solución es quitarse la vida. Exacto. Y esto lamentablemente ocurre bastante seguido, sobre todo cuando las personas entran en depresión y no tienen visión de nada. Parecería ser que la solución es quitarse la vida. Ahora, se quitan la vida física, pero el espiritual, como vos decías, bueno, ¿dónde va el espíritu y el alma? Esto es muy importante que sea claro, que es saber que el hombre tiene eternidad, no termina en el sepulcro. Entonces esto tendría que mover a inquietud en el ser humano y buscar información, escuchar, leer las Sagradas Escrituras. Cuando vamos a los evangelios, hay una expresión de un hombre, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que es interesante lo que el hombre dice, y que generalmente es la actitud que tiene el ser humano que no conoce las Sagradas Escrituras. Dice Lucas capítulo 10, y en el verso 25, he aquí un intérprete de la ley, es decir, debe haber sido algún escriba que conocía las Sagradas Escrituras, viene al Señor Jesús y dice, se levantó y dijo al Señor para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Bueno, evidentemente este es un concepto. Aquí tenemos a un hombre que tiene inquietudes espirituales y quiere saber dónde va a pasar la eternidad. Pero fíjate que dice, ¿qué haré? Es decir, esto es muy común. La gente, para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la misericordia, la salvación que está hecha una sola vez gratuitamente en la persona del Señor Jesús, quiere hacer. ¿Qué haré? Y entonces vemos que mucha gente hace cosas que nos parecen excelentes y aprobamos, ¿no es cierto? Todo lo que es filantropía, todo lo que ayuda a aquellos necesitados, está muy bien y tiene su aplauso, pero esto no sirve, no alcanza para que Dios perdone nuestros pecados, que son continuos, que son diarios. ¿Qué es pecado? A veces esta palabra ofende a la gente. ¿Qué es pecado? Bueno, simplemente lo dice Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4, dice que pecado es infracción a la ley. De manera que cuando infringimos la ley de Dios, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, todas esas cosas, inclusive no dirás falso testimonio, la mentirita tan común. Bueno, todo eso es infringir la ley, eso es ponerse en un estado de pecado frente al juicio de Dios. Así que la gente quiere hacer para alcanzar ese perdón. Bueno, aquí este hombre que viene al Señor Jesús, preguntándole qué puedo hacer,
qué es lo que tengo que hacer para poseer la vida eterna. De manera que el hombre sabe que tiene eternidad. Exacto. Que es lo que leíamos en Eclesiastés 3:11. Claro. Así que el hombre sabe que tiene un alma, que tiene un espíritu, pero que no sabe cómo manejar esta situación. ¿Cómo hace para llegar al cielo? ¿Cómo hace para alcanzar el perdón de sus pecados, que solamente se obtienen por fe en la persona y en la obra del Señor Jesús? Así que esto es un tema que abarca todas las Sagradas Escrituras, porque Dios tiene interés en nosotros. Tiene interés en salvar, en perdonar, en mostrar su gracia, su amor. Entonces, este es el gran tema, pero no haciendo nosotros. No haciendo nosotros. Porque si esto fuese posible, si nosotros pudiésemos hacer obras que alcanzaran la gracia, la misericordia de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario en una muerte tan horrible como era la crucifixión? ¿Para qué murió? Si nosotros con nuestros hechos, con nuestras buenas acciones, con nuestras buenas obras, podíamos alcanzar perdón. Entonces, como eso no alcanza, no sirve que nosotros querramos hacer, porque ya está todo hecho. La expresión del Señor Jesús en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu al Padre, dice, consumado es. Es decir, que está todo pago, está todo hecho, no hay nada que agregarle. Todo lo que Jesús hizo era el plan del Padre para la salvación de nuestras almas y poder disfrutar de eternidad. Así que no se necesita hacer nada. En todo caso, si podemos hacer algo en beneficio del otro, esto sería muy bueno, porque es justamente lo que tenemos que hacer, porque ese es nuestro mandato con respecto a nuestras conciencias. Sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Bueno, eso lo podríamos hacer sin Biblia, sin Cristo, sin tener en cuenta a Dios. Porque esto sería la cosa normal del ser humano, porque su conciencia le dice cuándo hace bien y cuándo hace mal. De manera que sería bueno, aprovechamos esto para aplaudir todas aquellas acciones que sirvan para la otra, pero que no sirven para alcanzar la gracia del Señor. Claro, eso no. Entonces se necesita mirar con fe a la persona y a la obra del Señor Jesús. Por eso Pablo, cuando comenta de esta situación del hombre que busca eternidad y que la quiere hallar o encontrar a través de las obras, es claro cuando le escribe a los Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 2, ahí tenemos una expresión clara, categórica, de que las obras no sirven, no sirven para alcanzar perdón, para alcanzar salvación. Entonces el apóstol escribe, capítulo 2, dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí está claro y categórico, no hay que hacer nada. Lo que se necesita es poner fe en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario cumple con la ley, que decía la paga del pecado es muerte. Cumple con la ley cuando dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Está completo la obra del Señor Jesús. Entonces somos, dice aquí clarito, por gracia. Es la gracia de Dios, la manifestación de su amor y su misericordia para con nosotros, que no merecemos nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, aún inclusive la fe, no de vosotros, pues es regalo de Dios. Así que Dios nos da todas las posibilidades para que realmente podamos alcanzar eternidad. Y agrega, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces ahora sí sirven. Ahora sí. Las buenas obras sirven, pero primero reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras almas, y después, con esa luz que el Espíritu Santo da, podemos hacer buenas obras. Ahora sí. Entonces, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La diferencia es enorme. Precioso esto. ¿Podemos hacer una pequeña pausita, Adolfo? ¿Cómo no? Y seguimos con este tema. No se nos vaya, porque realmente es precioso lo que dice la palabra de Dios, y nosotros, con toda humildad, estamos tratando de explicar. Ya volvemos.
continuamos con este tema, eternidad. No se aflija si no entiende mucho esto de la eternidad, porque no nos cabe en nuestra mente finita para entender esto, sin principio ni fin, pero lo disfrutaremos cuando estemos en el cielo. Pero piense bien lo que va a hacer. Si quiere hacer algo, es creer. Lo único que tiene que hacer, nada más, creer en el Hijo de Dios que vino a la tierra para buscarnos, para salvarnos y para llevarnos a ese lugar donde Él está en este momento. Y algún día va a venir a buscarnos. Exactamente. Y estaremos con Él para siempre. Pero ese lugar lo tiene que elegir acá, creyendo. Ahora. Ahora. Hoy es el tiempo de salvación. Estás escuchando este mensaje preciosísimo y valiosísimo para su vida espiritual. Te dejo, sí, Adolfo. queda claro que no es por obras. Alcanzar la eternidad, el favor de Dios, la salvación, el perdón, la limpieza de nuestros pecados no es por lo que nosotros podemos hacer. Queda claro que no es por obras, es por la fe, y esa fe es un regalo, es un don de Dios para que podamos entender, pero además luz que la Sagrada Escritura da, para entender todo esto. Pero bueno, hay un texto que escribe el evangelista Juan, pero en la carta, en su primera carta, en el capítulo 5, primera de Juan, en el verso 11 leemos así. Y este es el testimonio, testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Es decir, que no podemos pensar en hacer nosotros algo, sino que es regalo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y ahora dice categóricamente, esta vida está en su Hijo. Es decir, está en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el que ocupa nuestro lugar de pecadores, acepta ir al juicio que no le correspondía a él, sino a nosotros, y allí cumple con la ley. Muere, porque esta era lo que decía la ley, la paga del pecado es muerte. Derrama su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que todo esto está hecho de parte de Dios, su plan de salvación para con el hombre, en la persona de Jesús. Por eso la Escritura es clara. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras, donde tenemos esa vida eterna de Dios otorgada, regalada gratuitamente por Dios. Por ejemplo, podemos leer en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y aquí no estamos hablando de muerte física, sino de una muerte espiritual, es decir, alejados de la fuente de vida que es Dios. Exacto. Nuestras almas, nuestros espíritus que tienen anhelo de eternidad están lejos por causa del pecado. El pecado hace la división. Una barrera. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Ahora estamos hablando de una muerte espiritual, digamos, no es que muere el alma, no es que muere el espíritu, sino que está alejado sin ninguna posibilidad de tener contacto con la fuente de vida que es Dios. Entonces la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Insiste las Sagradas Escrituras en que la salvación es por la obra del Señor Jesús. Juan, por ejemplo, Juan capítulo 10, allí hay una seguridad de salvación extraordinaria. Dice el Señor Jesús en ese capítulo de el buen pastor. Capítulo 10, leemos en el verso 27, por ejemplo, Juan 10, 27, dice, mis ovejas, ¿quiénes son mis ovejas? Nosotros. Aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, dice de ellos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, no nos conocen, y estas ovejas me siguen. Y ahora en el verso 28, yo les doy vida eterna. La vida eterna está otorgada mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y el Señor aplica esa vida. Yo les doy vida eterna y además no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, involucra al Padre en cuanto
al plan de salvación que el Padre le dio, que Jesús cumplió acabadamente en la cruz, mi Padre que me las dio, a esas ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad de eternidad, Perfecto. seguridad de salvación, seguridad de cielo, seguridad de herencia en las mansiones celestiales porque hemos sido hechos hijos. De manera que todo esto tiene que ver con esto de la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? De manera que la vida eterna está otorgada por Dios, pero además por Cristo. Estábamos leyendo ahí Primera de Juan. Primera de Juan, ahora vamos a leer el verso, Primera de Juan, el verso 13, Primera de Juan 5:13, y ahora leemos así: estas cosas, escribe Juan, guiado por el Espíritu, os he escrito a vosotros que creéis, aquellos que han depositado su fe en la persona del Señor Jesús, que creéis, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y siempre apunta a la persona y a la obra del Señor Jesús. Entonces dice ahora, y esta vida está en su Hijo, esta vida está en el Hijo, y siempre apunta no al hombre que puede hacer, sino a Jesús que ya hizo. Así que la vida es otorgada por Dios en primer lugar, también por el Hijo, porque esto es lo que ha determinado Dios con respecto a su Hijo. Así que salvación por la intervención de Dios, salvación por la obra perfecta, preciosa, hecha una sola vez, para siempre en Cristo Jesús. Pero además, claro y categórico, desechando toda posibilidad de que el hombre intervenga, es por medio. Así que tenemos una salvación otorgada por Dios, una salvación otorgada en Cristo y ahora por medio. Por medio de Cristo. Vamos a leer el texto, Romanos capítulo 5, y allí es bien clara también la Escritura, como pasa siempre, cuando uno investiga todas estas cosas. Romanos 5, en el verso 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque cuando no hay ley, vos no sabés cuándo pecás. La ley está para mostrar el error, la equivocación, el mal camino, que esto en la Escritura se llama pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y en esto tenemos que reconocer que somos todos pecadores. Y cuando hemos aceptado esta posición nuestra de pecadores, bueno, sobreabunda la gracia de Dios, y entonces dice, para que así, verso 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor. Así que Dios otorga la salvación, es su plan de salvación para todos, no hay esta acepción de personas, es para todos. Así que Dios interviene, tiene su plan de salvación. Jesús, mediante la fe en Él, su obra redentora en la cruz, y después, como si esto fuera poco, bueno, mediante la obra de Cristo. De manera que no hay dudas con respecto a nuestra posición como creyentes y con vida eterna asegurada. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Esto es lo que dice el Señor Jesús. De manera que hacemos bien en prestar atención. Aquel joven que vino al Señor Jesús tenía inquietudes espirituales. ¿Qué haré? Bueno, no tiene que hacer nada. Sino simplemente aceptar la obra de Cristo, poner fe. Esto es lo que se exige en las Sagradas Escrituras. Fe, para que Dios perdone. Y cuando Dios perdona, y ese perdón es amplio, bueno, pasamos a ser hijos, como hijos herederos, tenemos ciudadanía celestial, somos herederos de una herencia extraordinaria y maravillosa, y además, como si esto fuera poco, vamos a estar por toda la eternidad en perfección, cosa que ahora no tenemos. Exactamente. Aparte, esa herencia que hablaba Adolfo, bueno, cuando estamos en la tierra, el que fallece deja una herencia
pero tiene que fallecer la persona para dejar la herencia. Pero nosotros ya gozamos de esa herencia, Adolfo, porque Sí, la salvación es un paquete con un moño precioso que usted tiene que recibir y abrir. Y entonces aquí se va a enterar de todas las cosas que puede disfrutar aquí en la tierra mientras espera llegar al cielo. Llegar al cielo, exactamente. O que el Señor le venga a buscar, porque también estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, o lo que se llama en las Escrituras el arrebatamiento o el rapto, donde el Señor viene a buscar a los suyos para llevarlos al cielo, para que realmente se haga palpable y visible esa herencia que ya tenemos, pero que no disfrutamos mientras estamos en este cuerpo. Exactamente. ¿Quiere usted entonces tener un lugarcito asegurado allá en el cielo con Cristo? Crea en Él. Es tan poquito lo que tiene que hacer. No necesita caminatas, no necesita lastimarse, nada. Tiene que creer que Cristo vino a la tierra para salvarlo de los pecados y de muchas cosas más que va a ocurrir en esta tierra, pero si usted acepta a Cristo, tiene el pasaje asegurado para el cielo, para esa eternidad preciosa que en otro momento, Adolfo, vamos a comentar de lo que hay en el cielo. ¿Cómo? Y no hay acá en la tierra. El pasaje al cielo está comprado cuando el Señor dice... Y pagado con alto precio. Consumado es. Exacto. La salvación está hecha amplia y generosamente. Solamente depende de nosotros, de nuestra actitud, de recibir, de aceptar la obra que Jesús hizo, que es una obra en reemplazo nuestro, es vicaria, sustitutoria, para que nosotros mediante la fe disfrutemos de esa eternidad que tanto gozo nos produce aquello que ya conocemos, todas estas verdades. Perfecto. Gracias, Adolfo. Muchísimas gracias. A y a ustedes, espérennos la semana que viene, que si Él lo permite, estaremos con ustedes. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.